Saludos a todos. Hoy, 23 de febrero del año 2023. Este es un asunto de gran importancia, las votaciones del día de hoy en las Naciones Unidas. Yo me demoré para salir hoy esperando los resultados, que eso salieron hace unos minutos, en los que estamos viendo cómo 141 países estuvieron a favor de esta resolución. ¿De qué se trataba esta resolución? De dar, de finalizar este conflicto en Ucrania, de sacar a todas las tropas rusas del territorio ucraniano. Hubo 7 países que estuvieron en contra de la resolución, que son los siguientes. Estuvo Rusia, Bielorrusia, Nicaragua, Corea del Norte, Mali, Eritrea y Siria. Y hubo también 32 países que se abstuvieron de emitir su voto en el día de hoy. Miren, estos 32 países que se abstuvieron más los 7 países que votaron en contra, son casi la mitad de la población del planeta Tierra. Porque, como decía Nevencia, el embajador ruso en las Naciones Unidas, él dijo algo interesante en el día de hoy. Han utilizado las Naciones Unidas como un teatro para justificar ante el mundo la política occidental de enviarle masivamente armas a Ucrania, ayudas militares. En realidad, si desmenuzamos lo que ocurrió en el día de hoy en las Naciones Unidas, no de quienes levantaron la mano para decir sí o quienes dijeron que no o quienes se abstuvieron. La realidad es otra, como les voy a enviar esta imagen. Los países que están en rojo son realmente las naciones que están enviando armas a Ucrania y países que están sancionando directamente a Rusia. Miren cómo ya se ve diferente con este mapa cuál es la situación. Son estos países en rojo, comandados, dirigidos por el presidente de los Estados Unidos, que esta imagen es muy significativa, cómo él viaja largas distancias desde Estados Unidos a Europa a convencer a estos países que han enviado armas y sanciones a Rusia de continuar con esta política, y no solamente de continuar enviando armas, sino de enviar sus armas más sofisticadas, sus armas de gran precisión. Pero mientras esto ocurre en las Naciones Unidas, que esta votación fue en el día de hoy en Nueva York, el presidente de la Federación Rusa emitió un comunicado que quiero mostrarles. Es preocupante, pero es la forma como Rusia le está respondiendo a Occidente hoy, 23 de febrero del año 2023. Putin anuncia el despliegue de nuevos misiles balísticos intercontinentales Satán II. Dice que va a reforzar su capacidad nuclear y adicionalmente anuncia la entrega de misiles hipersónicos Kinshal y Zircon. O sea que el hombre indirectamente está anunciando en el día de hoy que inicia esa carrera hacia armamentos nucleares, algo que recientemente decían que Putin nunca iba a escalar hasta este punto, pero esto ha sido resultado de la política de Occidente contra Rusia, que es una política a largo alcance. Inclusive varios analistas militares han mostrado un rango de opinión en cuanto a cuándo se va a acabar esta guerra. Algunos hablan del 2024 y algunos se proyectan hasta el 2038. Es que generalmente las guerras que no culminan antes de un año pueden durar hasta 10 años. Y esta parece que es una de ese tipo de guerras. Eh, Miren esta imagen que ha rodado por las redes en las últimas horas, ese apoyo que ha generado Putin al interior de su país, que no se podría decir que es el mismo apoyo que ha generado, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos al interior del sentimiento estadounidense. Aquí esta imagen en el estadio Luzhniki, en el cual
el presidente de la Federación Rusa anunció que va a continuar su operativo en Ucrania, no dijo hasta cuándo, y ahora se inicia a raíz de un comunicado que él emitió en el día de ayer, se inicia el tema de hasta dónde podría llegar Rusia, porque originalmente se hablaba de proteger las regiones anexadas, incluyendo Crimea, pero ya en el discurso, en el último discurso de Putin, él habla de retomar esas fronteras históricas de la Federación Rusa. El tema de la votación en el día de hoy es un tema realmente que no es vinculante. La gente se pregunta, bueno, ahora entonces Rusia se va a tener que retirar del territorio ucraniano por el resultado de estas votaciones. No, no es vinculante, pero como dice Nevencia, el embajador ruso, esto va a ser algo que va a justificar todo lo que viene en camino de parte de Occidente. Todos los tanques Leopardo, los tanques Abrams de los Estados Unidos. Como decía Boris Johnson en el día de hoy, que dijo algo que a mí sí me parece preocupante. Dice, nosotros, Reino Unido, debemos ser los primeros en romper el hielo. ¿Y qué quiso decir con esto? Que Ucrania, que Reino Unido debe ser el primer país que envíe aviones de combate, pues allá no hay F-16, van a enviar los Typhoon, pero este comentario todavía no hemos visto la respuesta de parte de la Federación Rusa, aunque se le anticipó el presidente ruso Boris Johnson con esto del tema de los hipersónicos. Ahora, inclusive Satán 2, Satán 2, les quiero mostrar algo que hay que tenerlo en cuenta, tiene capacidad para llevar hasta 10 cabezas nucleares con una capacidad de 40 megatones. ¿Y esto qué significa? Significa que esta arma es 2000 veces más poderosa que la que fue usada en Hiroshima. Úrsula y sus discursos, en su último discurso, dice que Ucrania es el centro de nuestro continente. Miren, hablando de esta división de conceptos sobre el tema de Ucrania, pues es importante el tema de Boris Johnson, no solamente de querer romper el hielo, sino que él siente temor de que si Ucrania no le gana la guerra a Rusia, se podría ver afectada la existencialidad de su propio país. Boris Johnson también expresa cierta incertidumbre, no sé hasta qué grado, por la visita de Wang Yi, este emisario de relaciones exteriores de la China, a quien él vio recientemente allá en Rusia, dialogando con Vladimir Putin. Le preocupa tanto a Boris Johnson como le preocupa a Blinken, quien dice que ya ha lanzado una advertencia hacia la China, que si China empieza a enviar armas letales a Ucrania, pues van a incrementar las sanciones y no ha dicho qué tipo de represalia podría tomar los Estados Unidos contra la China. Pero lo que estamos viendo últimamente es que es la China la que viajó a Moscú, no a Kiev como lo hizo el presidente de los Estados Unidos. Es a Putin quien saluda el presidente de la India, porque la India, a propósito y hablando de divisiones sobre el tema de la guerra en Ucrania, la India le compró a Rusia el año pasado 400% más de su producción, 400%. Hay otros países también, como por ejemplo Turquía, Israel, que son países que se han abstenido de votar en contra de Rusia por temas comerciales, por temas históricos y nada más y nada menos. Tenemos esta división de concepto, por ejemplo, del presidente de Hungría. El presidente de Hungría opina que ni las sanciones ni el envío de armas a Ucrania respetan la vida de los habitantes o servirían para llevar esta guerra a un cese total. Este voto que vimos hoy en la ONU no significa que mañana los rusos se tienen que retirar de territorio ucraniano. Sí, ha habido menos movimiento
de guerra en los campos de batalla en Ucrania. Sin embargo, Bakhmut continúa siendo un lugar bastante interesante en esta contienda, donde han muerto tanta tropa, donde es un lugar de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados y todavía no han podido ni los ucranianos ni Rusia tomar control total, aunque se continúa vendiendo la idea de que Rusia, tanto por el norte como por el sur, tratan de cercar a Bakhmut. Todavía los rusos están en Ucrania. Occidente acelera el proceso para vender cada día más la idea de que no solamente Rusia fue quien inició esta guerra, sino que Rusia debe ser llevado al banquillo. Y yo me pregunto, cuando hablan del tema del banquillo, hay muchas personas con quienes he hablado que indiscutiblemente relacionan inmediatamente el tema del ataque de la OTAN, por ejemplo, a Serbia. Esto es inolvidable. Entonces, tendría que haber impunidad también para estos personajes que quieren llevar a Rusia al banquillo. Miren, lo que hemos visto en las últimas horas es que ha habido un cambio en la relación de poder entre países, porque generalmente la hegemonía era de parte unilateralismo de parte de los Estados Unidos. Ahora hay unos actores que están jugando ya, le han quitado el miedo a salir al ruedo, como por ejemplo la China, Sudáfrica, que están con Rusia ahora haciendo unos ejercicios navales. Miren, el mismo canciller ruso, Lavrov, recientemente hizo una gira en 9 países, tanto del África como del Medio Oriente, donde fue recibido como un rey. Es que no todos los países del mundo están en contra de Rusia, porque han querido aislar a Rusia, pero es que Rusia no es Corea del Norte. Amigos del canal, me despido para prepararme para el próximo en vivo, 8:30 p.m. hora de Colombia. Muchas gracias por su atención y los espero en una